Dicen por aquí a Mariano, le conoce todo el mundo. Yo a lo mejor le conozco un poquito más porque compartimos grupos de trabajo. Bueno, Mariano es ingeniero industrial por la Complutense de Madrid. Lleva en la agrupación 20 años más o menos en el grupo y es una persona muy activa. Pertenece a dos grupos de trabajo, al de cosmología desde el año 2003, es que me acaba de recordar los datos, y al de astrobiología desde el 2012, que fue cuando se fundó. Y como os digo, es una persona muy activa. Yo le vengo escuchando conferencias aquí 4 por año. 2 en cosmología y 2 en astrobiología y además algunas como esta, por ejemplo, los martes. O sea que serían, en los 8 últimos años serían 4 por 8, 32, más las que haya de antes, pues cerca de 40. Entonces Mariano tiene 3 virtudes como conferenciante. Es una persona que sabe comunicar, sabe contar las cosas, y la tercera virtud es que siempre que le pides algo, pues está ahí, Entonces, creo que ha aportado muchas horas de placer aquí a los que nos gustan estas cosas y es algo que le debemos a la agrupación. Así que yo creo que le debemos de recibir como se merece. El tema que vamos a tratar esta tarde tiene por título Requisitos para la habitabilidad terrestre. Vamos a intentar un poco ver cuáles son las condiciones que se deben reunir cualquier cuerpo celeste en el que se pueda desarrollar vida. Para empezar, lo que sí quisiera era hacer, pues bueno, un poco, si soy capaz, es que me está ahora la mayoría. Vamos a hacer un pequeño homenaje a un personaje que fue un visionario que allá por finales del siglo XVI fue capaz de intuir lo que estamos hoy por hoy comprobando en el universo, y es que todas las estrellas que ellos veían pues son como soles y por tanto bueno, tienen sus sistemas planetarios. 100 planetas. Entonces ya en su momento, estamos hablando hace ya casi 500 años, 400 y algo, pues fue capaz de decir algo así como que había millones de planetas. Entonces eso fue algo que en su momento no sentó muy bien y no fue muy apreciado. Una vez que ya hemos hablado de Giordano Bruno, tuvo el pobre un final bastante triste, entre otras cosas lo quemaron vivo. Vamos a ver lo que en el fondo, al cabo de 400 o 500 años que pasaron sin que hubiese más noticias ni más conocimientos sobre lo que era el mundo planeta extrasolar y los planetas alrededor de las estrellas, de pronto llegamos al 1995, donde 2 astrónomos del Observatorio de Ginebra, Michel Mayor y Didier Queloz, anunciaron el descubrimiento de un planeta que estaba girando alrededor de una estrella de secuencia principal. En este caso era el 51 Pegasi la estrella y al planeta se le denominó 51 Pegasi B. Esto inició una carrera en aquel momento bastante importante y frenética entre, yo me atrevería a decir, 2 concepciones de astronomía, una la europea y otra la americana, a ver quién descubría más. Eso, entre otras cosas, lo que ha supuesto ha sido un desarrollo tecnológico importantísimo en el mundo de la detección de planetas y en la forma de detectarlo. Se han desarrollado varios métodos de detección y que nos ha llevado, pues, por ejemplo, de la mano del telescopio ARPS, que está en la silla en Chile, ha sido capaz de detectar yo calculo con 200 planetas por los métodos de velocidad radial, y sobre todo Kepler, que ha sido la gran revolución en el mundo de los planetas extrasolares. Ahora mismo andamos cerca de 4.000 planetas ya reconocidos, de los cuales
Kepler yo calculo que está detectado así como el 60%. Y además hay como otros 4.000 candidatos a exoplanetas que no se han podido confirmar porque Kepler dejó de funcionar, falló el tema de la rueda de inercia, y entonces lo tuvieron que pasar a otra misión, la misión K2, y ha dejado pues, un legado que hablan de que será un poco el que servirá como inicialmente de base para el James Webb, para la búsqueda de planetas, porque con los satélites terrestres no podemos llegar a hacer lo que estaba haciendo Kepler. La atmósfera no lo impide. Una vez que ya tenemos un mundo de planetas bastante grande, en paralelo con toda esta búsqueda se ha ido desarrollando, incluso antes, bastante antes de encontrar el primer exoplaneta, se empezó a desarrollar otra técnica que era la habitabilidad en planetas exteriores a la Tierra. Inicialmente se empezó a hablar de que eran planetas del sistema solar y sus satélites, y ahora en la actualidad, bueno, pues se está hablando mucho de lo que es la habitabilidad planetaria. Entonces, hay un primer definición que ha cambiado con el tiempo, pero inicialmente era la aptitud de un cuerpo celeste y su entorno para propiciar el origen y el mantenimiento de vida biológica. Eso ahora veremos la importancia que supone la hablar de vida biológica. Inicialmente se aplica tanto a planetas como a sus satélites naturales, y los requisitos que se contemplan para el estudio es que sea vida biológica tal como se concibe en la Tierra, tanto en formas unicelulares o pluricelulares, y por lo tanto la necesidad de que haya agua en estado líquido. Entonces, esos son los condicionantes que se ponen para que pueda determinarse si un cuerpo es válido o no es válido para desarrollar vida planetaria. El primer requisito y absoluto que hay para poder esto es disponer de una fuente de energía. Una fuente de energía inicialmente se estimaba que era una estrella. Que acaba una estrella emitiendo energía. Esa energía es la que va a permitir al planeta mantener las características necesarias para que, como se decía inicialmente, en su superficie haya agua en estado líquido, que haya la temperatura necesaria para que se pueda desarrollar la vida. Esto ha ido cambiando porque se han encontrado las posibilidades de otras formas de vida inicialmente, como son todos los extremófilos, esos, vamos a llamarle, esos entes microbios que son capaces de resistir y vivir en unas condiciones que inicialmente son imposibles para lo que es la vida normal, por llamarla de alguna manera, que hay en la Tierra. Entonces estos extremófilos son capaces de vivir en ambientes ácidos, en ambientes alcalinos, en ambientes secos, en ambientes muy fríos, en una diversidad muy grande de ambientes. Y eso es lo que ahora hace pensar que también podemos encontrar vida en otros mundos, en otros sitios donde antes se pensaba que no. Por ejemplo, esta es una estrella, en los satélites de los planetas. Aquí tenemos en este caso Europa, donde se supone que Europa tiene un mar interior, que está una corteza de hielo, y en su interior hay un mar muy grande. Ese mar se ha producido como consecuencia de la temperatura de la superficie del planeta, porque el planeta está, es decir, tiene calor, y ese calor ya no proviene de una estrella, proviene en este caso de la fuerza de marea que tiene con Júpiter, y eso es lo que está provocando que el interior de Europa esté caliente, se puedan producir incluso las chimeneas hidrotermales, como hablamos ahí, que han sido también lo que se supone el origen de la vida de la Tierra. Pero Europa, por sus características de esa energía que está, en este caso, imponiendo por las fuerzas de marea, podría permitir el desarrollo de vida, como en el caso del Encélado. En Encélado pasa algo parecido, donde además de lo que son las fuerzas de marea, en este caso de Saturno, que tiene aquí,
También hay otro procedimiento de obtener ese calor, que es por radioactividad. Entonces se supone que el célado son grandes cavernas llenas de agua en estado líquido, como consecuencia del calor que está recibiendo no solamente por el que emite el cuerpo, como consecuencia de la fuerza de marea, sino también por la radioactividad. Y esa es la que provoca la emisión de vapor de agua que se va almacenando, que sale por las fisuras de las cavernas. Entonces, estos son, vamos a decir, las posibilidades que tenemos de obtener energía por la cual se pueda desarrollar lo que es una vida en un planeta. Y estamos hablando de vida, y cuando hablamos de vida, vamos a decir, le falta el apellido, que es biológica. La vida biológica es la vida como la entendemos aquí en la Tierra, esa que siempre hemos dicho, de que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es ese tipo de vida del que estamos hablando. Son microorganismos, son organismos que sean capaces de desarrollarse de esta forma, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en que un cuerpo celeste debe tener la energía necesaria para que se puedan desarrollar esa forma de vida. Si nos circunscribimos ahora a lo que es una estrella, podemos ver los requisitos que le podríamos imponer a una estrella para que sea capaz de que a su alrededor pueda llegar a haber vida. El primero de ellos es una alta metalicidad. Y ahora veremos que la metalicidad lo que nos va a dar es la posibilidad de que haya planetas. Pues si no hay planetas alrededor de la estrella, pues no estamos hablando de nada. Que esos planetas estén en su zona de habitabilidad. Es decir, la estrella, todas las estrellas, en función del flujo que están emitiendo, van a disponer de una zona de habitabilidad, como la veremos, que esa estrella además debe de pertenecer a un tipo espectral adecuado, y dentro de los tipos espectrales que también veremos, que hay algunos que son válidos para el desarrollo de vida, y otros no, y que además tenga una baja variación de luminosidad. Entonces, si hablamos del primero, ya sabemos que la metalicidad, al fin y al cabo, es una unidad de medida que se utiliza para medir la abundancia relativa de elementos que son más pesados que el helio y que hay en una estrella. O sea, esos elementos se llaman metales. Hay una fórmula muy simple, muy sencilla, que es la que nos va a decir la metalicidad que tiene una estrella, que es una diferencia de logaritmo, un formulajo matemático, que en el fondo lo que nos dice son características de la estrella comparadas con las mismas características del Sol. Entonces, si aplicamos esta fórmula al Sol, pues tendríamos la característica del Sol menos la característica del Sol cero. Por lo cual, el índice de metalicidad en el Sol es cero. Los objetos más pobres en metales tienen un índice de metalicidad negativo y los que son más ricos tienen un índice de metalicidad positivo. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Este es un cuadro en el que se representa un histograma de la metalicidad de las estrellas de todos los planetas que se han detectado hasta ahora. Esta está recogida y vemos que las estrellas que tienen un índice de metalicidad inferior a 0, este sería el Sol, todas las que tienen un índice de metalicidad menor que el Sol, es como un 46%. El 46% de las estrellas de planetas que hemos detectado hasta ahora son estrellas que tienen poca metalicidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues nos dice que una baja metalicidad disminuye la probabilidad de que se puedan formar planetas. Pero ya una estrella con poca metalicidad va a tener pocos planetas. Ojo, con todos los sesgos que tenemos ahora mismo en lo que es la detección y el estudio de los planetas, porque los conocemos todos y conocemos su tipología y sabemos, tenemos valores aproximados, por decir así, de lo que es el mundo de los planetas. Pero lo más probable es que las estrellas con baja metalicidad tengan, vamos a decir, pocos planetas. Pero es que además los planetas que se hayan formado van a tener poca masa. Y al tener poca masa, como ahora veremos, su probabilidad de que se pueda desarrollar vida en ellos también es muy baja. No nula, pero muy baja. Por lo cual, las estrellas con poca metalicidad van a, es decir, en el fondo,
no son válidas, son poco válidas para lo que es el desarrollo de la vida. Sin embargo, hablando de los sesgos, si hacemos un recuento de todas las estrellas que tienen hasta hoy, con más planetas, la estrella que tiene 9 planetas confirmados al día de hoy, hasta las que tienen menos, vemos que sus metalicidades son muy variadas. Lo lógico es que esta tuviera una metalicidad alta, y así podría tener muchos planetas. No, todo lo mismo que no hay una correlación exacta entre un detalle y otro, porque además, si nosotros cogemos ahora las estrellas que tienen el índice de metalicidad más alto, no son las que tienen más planetas, precisamente. No está todavía muy claro esa correlación entre la metalicidad y los planetas. Puede que a medida que vaya obteniéndose más datos, tengamos más información, podamos tener más clara la idea. Por ahí ya vemos. Bien. Otra de las condiciones que tiene que tener esa estrella es una zona de habitabilidad y planetas en ella. Todas las estrellas tienen una zona de habitabilidad que se define más o menos, bueno, pues que es la región alrededor de una estrella en la que el flujo radiante, el flujo que emite la estrella, nos va a permitir la presencia de agua líquida en la superficie. Hasta ahora lo que se pedía era agua líquida superficial, en la superficie del planeta o en el satélite. Entonces, todas las estrellas, en función de su flujo, todas van a tener una zona de habitabilidad, y de acuerdo con ese flujo va a estar más lejos, más cerca, va a ser más ancha, más estrecha. Pero todas tienen. Aquí lo importante es que los planetas estén dentro de esa zona de habitabilidad, porque esa zona lo que en el fondo nos está midiendo hoy por hoy es la temperatura superficial del planeta, la que nos va a permitir de que haya o no haya agua líquida. Entonces, habrá estrellas que tengan, como en este caso, el Cancri tiene un planeta en su zona de habitabilidad, luego tiene otros planetas alrededor, pero están fuera. De existir la posibilidad de que haya vida, podría ser en este y no en esto. Y en otras estrellas pues, pasa más o menos lo mismo. Eso, con los años, nos permitió establecer no es una fórmula, pero una manera de poder describir la zona de habitabilidad de cada una de las estrellas según su tipo espectral y considerando la distancia a la que estaban los planetas respecto de la estrella. Entonces, este dibujo es esta escala logarítmica y es más o menos una línea, si no recta casi, lo que nos dice que tiene la zona de habitabilidad tiene dos extremos, uno interior y otro exterior, y dentro de ella los planetas que haya son los que pueden, de alguna manera, considerarse que tienen agua líquida. En nuestro caso, inicialmente cuando empezaron los estudios, esto ya es bastante antiguo, ahí aparecía la Tierra muy exacta en medio de la zona de habitabilidad, como dejando claro de que la Tierra era así. Sin embargo, por los años se han ido estudiando y se han ido haciendo nuevos modelos matemáticos sobre lo que son las atmósferas y las zonas de habitabilidad. Se ha llegado a la conclusión de que dentro de la zona de habitabilidad hay dos zonas, una más externa y otra más interna. La interna es lo que llaman la zona de habitabilidad conservadora y la otra es la zona de habitabilidad optimista. Bueno, pues dentro de la zona de habitabilidad conservadora, que es la que ahora es más restrictiva y por lo tanto es la que puede asegurar más el hecho de que haya agua, nos encontramos ya con un pequeño problema, y es que la Tierra está en el borde de la zona de habitabilidad conservadora, lo cual quiere decir que como al aumentar el flujo de la edad de la estrella, su flujo va a aumentar y por lo tanto la zona de habitabilidad se va a alejar de la estrella, pues en un plazo no muy alto, a la escala cósmica, la Tierra va a salirse de la zona de habitabilidad. Simplemente que veáis las diferencias, con lo que hemos hablado, de que en el caso de considerar una zona como el Sol, bueno, tendría una zona de habitabilidad considerando esta zona verde.
Si la estrella es más fría, la zona va a estar más cerca, el flujo va a ser más pequeño, y en el caso de que la estrella sea más caliente, la zona de habitabilidad va a estar más alejada, puesto que el flujo va a ser más grande, por tanto el nivel de energía va a ser más alto. Bueno, esto en cada caso hay que estudiar en cada estrella cuáles son sus características para saber cuáles son los límites y las distancias a las que está su zona de habitabilidad. Entonces nos lleva esto a hablar de tipos espectrales. Estamos hablando de cada estrella tiene sus características. Ya sabemos que todas las estrellas están clasificadas dentro de lo que es el tipo espectral de la Universidad de Harvard como estrellas tipo O, B, A, F, G, K y M. Siendo la O la que tiene una temperatura superficial más alta y la M la que la tiene más baja. El Sol, que es una G2, anda por aquí, es amarillo. Bien, entonces lo que sí se ha visto es que en un muestreo de 20 parsecs alrededor del Sol, lo que más abunda son las estrellas de tipo N, las que menos abundan son las estrellas de tipo A, y las estrellas a medida que tienen, están más cerca o son más grandes, son más masivas, por lo tanto tienen más energía, como decir, la queman antes y por lo tanto duran menos. Una estrella, mientras más masiva, dura menos. Aquí encontramos que la línea de vida va hacia este lado, puesto que estas son las estrellas que, como son muy poco masivas, tienen más del 40% de la masa del Sol, pues se van a durar muchísimo, comparado con las estrellas de tipo A, que duran años, millones de años, y estos son miles de millones de años que van a durar. Esto es simplemente que veamos la diferencia de colores que están un poco en línea con lo que se está indicando de la temperatura superficial de cada una de las estrellas. En la actualidad, lo que se ha hecho es que se ha ampliado un poco. En la clase espectral se ha añadido la W con las estrellas Wolf-Rayet y se ha añadido detrás de las enanas rojas otros dos tipos de enanas rojas del mismo tipo pero más frías, simplemente. Con lo cual se amplía un poco lo que es la banda de las clases espectrales. A principios del siglo XX, dos astrónomos de forma independiente tuvieron la idea de clasificar o poner en un papel las estrellas, por un lado, desde Venus, menos luminosidad a más luminosidad, y por otro lado, de más temperatura a menos temperatura. Y llegaron a la conclusión de que las estrellas, en general, se van a concentrar en esta diagonal. Esta diagonal que se llama secuencia principal. La secuencia principal es el estado en el que una estrella está como el 90 y algo por ciento de su vida. Tiene que estar ahí, en la secuencia principal. Y aparte de eso hay otros tres grupos de estrellas, son las gigantes, las supergigantes y las enanas blancas. Una clasificación que se hizo hace muchos años. Se mantienen las enanas blancas, yo entiendo que no deberían estar ahí, porque no son estrellas, son restos de estrellas. Las otras son estrellas. Todo esto está funcionando, esto ya funciona así, ya no funciona. Pero bueno, esta es la clasificación del diagrama de Hertzog, que veremos la influencia que tiene el que la estrella esté dentro de la secuencia principal. Si vamos viendo ahora por grupo de estrellas, vemos que las estrellas de los tipos espectrales O, B y A, pues se considera que no son adecuadas para formar sistemas habitables. ¿Por qué? Pues tienen una permanencia muy corta en la secuencia principal. Ya hemos dicho que tiene mucha masa, pues rápidamente gastarán el hidrógeno y desaparecerán. Su zona habitable está muy alejada de la estrella, claro. Que es tal la cantidad de radiación que emite que la zona habitable tiene que estar muy alejada. Si no, estaría de más. Si la ponemos más cerca, se quema. Así que tiene que estar muy alejada. Y si está muy alejada, lo normal es que tan lejos no haya planetas. Pues poco, muy pocos planetas. Que tiene un rápido desplazamiento, claro. La vida de la estrella evoluciona muy rápidamente, por lo cual va aumentando, porque la emisión del flujo de la luminosidad va aumentando en función de la edad de la estrella, por lo cual a medida que la estrella se hace más, podemos decir, más vieja, entre comillas, el flujo es mayor y por lo tanto la zona habitable se aleja más. Por lo
Todo esto, junto con una emisión de rayos, tanto X como gamma, muy fuerte, pues hace que el ambiente que hay alrededor de una de estas estrellas pues no sea propicio para la vida habitable. Si consideramos los tipos G, F, G y K, entonces vamos a ver que nos encontramos con que permanecen en la secuencia principal miles de millones de años. Y eso ya es una buena noticia, porque el desarrollo de la vida, si la entendemos como en la Tierra, ha necesitado miles de millones de años para llegar a desarrollarse. La zona de habitabilidad está a una distancia suficientemente cerca, pero no está muy lejos, y al estar cerca no hace que estemos con acoplamiento de marea, que eso ya nos vamos a ver qué ocurre si nos acercamos demasiado a la estrella. Entonces, esta es otra ventaja que pueden tener estos tipos de espectrómetros. Y que además estas estrellas pues, tienen una radiación moderada, con lo cual no van a causar grandes problemas. De ahí que esta se considere el grupo de estrellas que son mejores para albergar sistemas habitables. Si os fijáis, aquí he cogido una de estas, he puesto lo que son entre más o menos la mitad de tipo G, F, el G y la mitad del K, todas estas estrellas, aquí en la secuencia principal, y que, dotadas, encontramos que estas son las estrellas que se consideran que son las más propicias, las más idóneas, para que puedan desarrollar sistemas habitables. Eso viene a ser el 13% de las estrellas de la Vía Láctea. Así que no son tampoco tal. Y pasamos entonces al tipo espectral M. Hace muchos años pues ni se consideraba. Hoy en día cada vez se está estudiando más. Porque los astrónomos han llegado, no voy a hacer la conclusión, pero bueno, han llegado a la idea de que es un tipo que hay que estudiar muy despacio. Manuel nos va a hablar un día despacio sobre la estrella del tipo M. Y entonces nos vemos que tiene varias ventajas, que son las más numerosas de la Vía Láctea. Más del 70% de las estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas. Tienen una masa pequeña y eso tiene sus ventajas para algunas de las propiedades que hemos visto antes. Por tanto, entre ellas es que son las que más duran. Duran tanto que no ha desaparecido todavía ninguna enana roja. Se supone una vida superior a 20.000 millones de años y no hemos llegado todavía. Con una atmósfera pequeña, son 100 milibares, en el efecto invernadero podríamos traspasar calor entre hemisferios, es decir, que eso es una gran ventaja. Entre el 48 y el 53%, estos son estimaciones tipo Kepler que han sido dadas por algunos de los observatorios que se dedican al estudio de esos planetas. Del 48 al 53 podrían tener un planeta como la Tierra, es decir, que tenga entre 0,8 y 1,25 radios terrestres. Y entre el 6 y el 15 serían rocosos habitables. Eso ya da una cantidad, pero teniendo en cuenta el total de estrellas y el total de planetas que pueden tener esa estrella, el número de planetas que podrían ser habitables ya empieza a ser significativo. Un número más considerable. Sin embargo, tiene sus problemas. El problema es que tiene una luminosidad baja, que apenas alcanza la milésima de la luminosidad del Sol. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí tenemos unos ejemplos, al fin y al cabo es un ejemplo, de cómo sería el día en alguno de estos planetas. No llega a ser casi como un atardecer en la Tierra, un día en esos planetas. Son muy inestables, tienen grandes explosiones, las estrellas fulgurantes, sobre todo al principio de las estrellas, del desarrollo de la estrella, y esto es un peligro, puesto que esas explosiones pueden llegar a dañar los planetas que tienen a su alrededor. Tienen la zona habitable muy cercana, y eso es lo que provoca acoplamiento de mareas. Al fin y al cabo, pues, como la Luna, va a estar siempre mirando a la estrella con la misma cara. Entonces, eso tiene su inconveniente de que va a haber un lado del planeta que va a estar mirando siempre a la estrella, el cual va a quemarse mucho, y en la parte opuesta
no va a haber nunca la estrella porque va a estar fría, muy fría. Ese es uno de los problemas que pueden tener, y como consecuencia de eso, este es un dibujo un poco, vamos a verle, fantasioso, artístico, en el que vemos que la cara opuesta a la estrella está fría, la cara a la estrella está quemada, ¿verdad? Y la única zona es aquí donde podría desarrollarse vida, donde podría haber condiciones suficientes para que se desarrollara la vida. Esa es la franja esta. Otro de los problemas que tiene es que, como en esta zona está dando siempre el sol, la estrella, bueno, pues el agua que tuviera poco a poco seguía yendo hacia, se evaporaría y en el giro seguía hacia la parte trasera, por lo cual seguía acumulando el agua en forma de nieve en la parte de atrás e iría desapareciendo en la cara de delante. Iría desapareciendo el agua y sin embargo seguía acumulando detrás en forma de nieve. Estos son algunos de los inconvenientes que presentan las estrellas de tipo M para que los planetas que se puedan existir alrededor de ellas puedan tener condiciones para desarrollar vida. Volvemos a la misma, siendo como son la cantidad tan tremenda de planetas de estos que hay, es de suponer que más de uno sí pueda reunir condiciones suficientes para que pueda desarrollarse una vida de una manera más normal. En paralelo con esto, ya veis que está hablando del año 89, antes de la detección del primer exoplaneta, un astrofísico americano definió lo que llamaba zona continuamente habitable. Y eso es, en el fondo, es consecuencia del movimiento de la zona de habitabilidad, es decir, del aumento o del desplazamiento o incremento del flujo de la estrella a medida que se va haciendo más mayor. Entonces la definió como una región en la que un planeta tipo terrestre puede tener agua líquida durante al menos 1000 millones de años por segundo. Es decir, que si nosotros tenemos un planeta dentro de la zona de habitabilidad, como esa zona se va a ir desplazando, el planeta se va a quedar aquí, se va a ir desplazando a medida que la estrella se va haciendo vieja, entonces lo que definía era qué zona era en la que al cabo de 1000 millones de años seguía habiendo habitabilidad o condiciones de habitabilidad. Entonces llegó a la conclusión de que esa era muy pequeña. Dependía de cada una de las estrellas, lógicamente, pero que era extremadamente estrecha. Era una franja muy pequeña. Curiosamente, la Tierra está siempre en la zona de habitabilidad. Ahora puede que no salgamos, pero hasta ahora hemos estado siempre dentro de la zona de habitabilidad. Entonces, ellos estimaban que el ancho de esa zona continuamente habitable no debía de ser mayor de 0,1 unidad astronómica, algo muy pequeño. Para nuestro sistema solar, establecieron entre 0,95 y 1,1. Como nosotros decimos que estamos a una unidad astronómica, estamos dentro de la zona de habitabilidad, en la continuamente habitable, y hemos estado siempre dentro de las condiciones de habitabilidad. En cuanto a la variación de luminosidad, ya lo hemos comentado, el problema que existe en una estrella es que a medida que va quemando el hidrógeno, va a quemar en el sentido de que en su núcleo las reacciones termonucleares están produciendo helio a partir del hidrógeno, llega un momento en que el helio es tan abundante en el núcleo que, por decirlo de alguna manera, estorba en las reacciones termonucleares. Ya hay muchos núcleos de hidrógeno, de helio, dentro del núcleo, y es lo que le llaman el envenenamiento de helio. Entonces, baja la eficacia, baja la eficiencia de las reacciones. Entonces, al bajar, vamos a decir de alguna manera, no produce toda la energía que necesita, con lo cual la presión hacia afuera que crea la estrella disminuye y empieza el colapso de la estrella. Ese colapso que produce a su vez otro incremento de temperatura en el interior que provoca a través la presión hacia el exterior que mantiene estable, pero eso en el fondo lo que está es aumentando el flujo de la luminosidad. Entonces, lo importante es que esa variación no sea ni grande ni rápida, que sea de una manera normal, no sea esto. Para eso, bueno, pues ha habido, esto es en el mundo ya de los modelos matemáticos, esto
un modelo que se estableció Martin Foch en el año 92, que hablaba de la luminosidad que tenía una estrella que estaba en lo que ellos le llaman el ZAMS, que es en la secuencia principal, es una estrella de la secuencia principal, en función de la luminosidad del Sol. Y la daba de acuerdo con las masas que tuviera la estrella. Por eso era un poco el exponente este que estaba afectado por la masa de la estrella, tiene dos pendientes en función de los límites de masa que tenía cada uno de ellos. Entonces, lo que hacían con esto es que ellos lo que querían era tener la luminosidad de una estrella sin entrar en más matices, simplemente comparada con la luminosidad del Sol, para luego trabajar todo en unidades solares, por decir así, ¿no? Entonces, esta era la luminosidad que tenía una estrella cuando iniciaba su vida en la secuencia principal. Ya había iniciado sus reacciones termonucleares, había terminado su fase de estrella tetáurica y ya empezaba a funcionar como una estrella de secuencia principal. Entonces, eso le sirvió para definir, esto es la definición, no está comprobado, esto es un modelo, en el que ellos decían, mire usted, esta es la zona habitable al principio de la secuencia principal. Está la estrella y ahí está la zona habitable. Vamos a decir, la zona habitable empieza a desplazarse como consecuencia del aumento del flujo y el envejecimiento de la estrella. Entonces ellos hablaban del tránsito, que es, ellos consideraban que la zona habitable iba a funcionar de tal manera que el extremo interior iba a llegar hasta el extremo exterior y aquí aparecía lo que ellos llamaban zona habitable durante el tránsito. Y luego ya tenía, en función de un cálculo también, de otra fórmula, donde veían el tiempo que estaba una estrella dentro de la secuencia principal, la zona habitable al final de la secuencia principal. Como consecuencia de eso, ellos decían, mire usted, en la secuencia principal estos son los radios. Esto lo estableció Laskin, que es un poco el factor de la astrobiología en Estados Unidos, de los primeros que hizo modelos matemáticos sobre estos temas, y es lo que llegó a la conclusión de que el radio interior de una zona de habitabilidad era la raíz cuadrada de la luminosidad de esa estrella en el momento en que estaba en la zona de la secuencia principal, dividido por 1,1, y el exterior por 0,53. Siguiendo con ese razonamiento, él llegó a calcular los radios que tendría en todo caso el desplazamiento que se iba a producir de la zona de habitabilidad durante lo que él llamaba el tránsito. Y al final llegaba a lo que valía a los radios una vez que llegaba la estrella al final de su secuencia principal. Esto simplemente no más que es la anécdota de lo que es un modelo matemático calculado y estudiado, para que sepamos un poco más o menos de cómo trabajan y estudian esto. Bien. Y una vez que hemos visto las estrellas, nos damos cuenta de que las estrellas normalmente no están solas. El número de estrellas binarias es muy grande. Entonces nos encontramos con un problema añadido. Y ya todo lo que hemos hablado para una estrella sola, cuando ya son dos estrellas, que la mayoría de las estrellas son sistemas binarios, ¿cómo funciona? Bueno, lo que hay hasta ahora es considerar que cuando se forma un sistema binario, tenemos aquí las dos estrellas, hay dos posibilidades de que haya planetas girando alrededor. O está girando alrededor de una de las estrellas, o está girando alrededor de las dos estrellas. Esto es lo que se llama planetas circumbinarios. Llegaron a la conclusión de que si tenemos un sistema binario donde están girando las dos estrellas alrededor de su centro de masas y eso, bueno, pues el planeta, cuando en el caso de que esté fuera, tiene una zona estable hasta que llega a un límite en el cual ya entra la inestabilidad, porque ya en la acción gravitatoria de las dos estrellas sobre el planeta, ya lo más probable es o que lo destruya o que lo lance fuera del sistema y no mantenga la estabilidad de lo que es el sistema girando. Esto lo han podido comprobar la NASA, es un dibujo más o menos que presenta la NASA diciendo, mire usted, si las dos estrellas están entre 0,3, poco más de distancia, sí puede haber
un planeta girando alrededor. Esto es un disco de polvo, ahí se forma un planeta, pero entre 3 y 50 unidades astronómicas la distancia no va a permitir que haya ningún planeta, ni girando alrededor, ni girando una sola. Es decir, aquí podría haber uno, pero la acción gravitatoria de este sobre el planeta no lo permitiría. Entonces, a partir de las 50 unidades astronómicas hasta las 500 sí se podría formar un planeta alrededor de una de las estrellas. Y a partir de ahí es de aplicación a la estrella todo lo que hemos hablado antes de las características que tiene que reunir para que el planeta tenga vida. Y estas son las condiciones que deben de reunir las estrellas binares. Es un ejemplo, son ilustraciones, dibujos más o menos fantasioso, fantástico de lo que pueden ser estrellas que tienen, en este caso, las dos estrellas y este es su planeta. Estas son las dos estrellas y este es su planeta, las dos estrellas y el planeta. Aquí ya entramos en algo mucho más, son dos conjuntos de dos estrellas, uno son 4 estrellas, las vamos a dividir. Y este es un caso, todo el otro día en el que son 3 estrellas, también las son. Es decir, el caso de las 3 estrellas. Bueno, yo he visto lo que es las condiciones que debe de reunir una estrella para que a su alrededor pueda, al final, haber un planeta que pueda desarrollar vida. Ahora vamos a ver qué condiciones le imponemos al planeta y qué condiciones tiene que tener el planeta. De todas, que son muchas las condiciones, bueno, vamos a hablar simplemente de estas coordenadas, un poco más importante o más cara. Entonces, la primera es qué tipo de planeta vamos a hablar. ¿Hablamos de un planeta gaseoso? Pues no. ¿Un planeta telúrico? Sí. Esta es la primera división. ¿Planeta gaseoso o telúrico? Normalmente los planetas telúricos son pequeños, sobre todo tipo Tierra, en cuanto a que tienen sus características, son sólidos, mientras que los grandes planetas, donde pasa a Júpiter y a Saturno, son gaseosos. Hoy por hoy se estima que en ellos no se puede desarrollar vida. Por lo tanto, no se considera planeta habitable o con posibilidad de habitabilidad a planetas de tipo gaseoso. En cuanto a la masa, es muy sencillo. Los planetas de poca masa se consideran son malos candidatos. ¿Por qué? Porque tienen baja gravedad y porque tienen un diámetro pequeño. Al tener baja gravedad, pues no conservan la atmósfera, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues tiene una atmósfera ligera, poco aislamiento, poca transferencia de calor. Y como tiene un diámetro pequeño, pues la relación de superficie-volumen también es pequeña. Entonces, pierden rápidamente la energía y geológicamente son muertos. Lo tiene, en este caso, tectónica de placas. Ese es el problema de los planetas de poca masa. Esos no son válidos para desarrollar vida. ¿Y los de mucha masa? Pues tampoco. Son malos porque tienen alta gravedad y porque tienen excesivo calor interno. Como tienen alta gravedad, retienen atmósfera excesivamente densa, impiden que la luz alcance el suelo, forman gigantes de hielo y en el caso del calor, pues tienen una gran actividad volcánica. Ni poca masa ni mucha masa. Ninguno de los dos casos genera planetas que sean susceptibles de soportar vida. Entonces se ha llegado un poco a la conclusión, en este caso, la Universidad de Washington y la de Arecibo, en que define que un exoplaneta potencialmente habitable tiene una masa entre 0,5 y 5 masas terrestres, un radio de 0,8 a 1,5 y que orbita en la zona conservadora de la estrella. Y que además, un mundo que quiera ser semejante a la Tierra, ya un poco más restrictivo todavía, es un exoplaneta que tiene entre 0,5 y 2 masas terrestres. Su radio es de 0,5, de 0,8 a 1,25, que también está en la zona conservadora. Entonces, estas son, vamos a llamarle, las condiciones que son más restrictivas para que un exoplaneta pueda tener las características de la Tierra. Vamos a considerar que es un gemelo de la Tierra. Si vemos la excentricidad, nos damos cuenta de que efectivamente un planeta, si es muy excéntrico, va a girar en una elipse pues, muy alargada. Si la elipse está muy alargada, ¿qué le va a pasar? Porque unas veces va a estar dentro de la zona de habitabilidad, o se va a acercar mucho o se va a alejar mucho.
Si se acerca mucho, va a hacer demasiado calor y no va a poder desarrollarse vida. Y si se aleja mucho, pues va a hacer mucho frío y se va a congelar todo, por lo cual nos va a pasar un poco por encima de esto. Que en estos momentos, como tiene una excentricidad muy alta, el planeta que está girando solamente está durante este tiempo dentro de la zona de habitabilidad. El resto de su periodo está fuera. Lo normal es que ahí no se pueda desarrollar vida. Va a tener más frío que calor, no va a tener nada. Entonces se llega a la conclusión de que los planetas, para que puedan mantenerse dentro de su zona de habitabilidad de una manera más o menos estable, deben de tener una excentricidad menor o igual a 0,2. Es el 66,6 de los planetas que hasta ahora se han encontrado. La Tierra, por ejemplo, tiene una excentricidad muy baja, casi circular, por lo cual es muy estable su movimiento, su rotación alrededor del Sol. Eso es en cuanto a la excentricidad. El eje de giro, bueno, pues el hecho de tener, si nosotros tenemos el plano en el que gira el planeta con respecto a su estrella y el eje de giro es perpendicular, no va a haber estaciones. No va a tener siempre la misma cantidad de calor, tanto arriba como abajo. No va a haber variaciones. Eso va a suponer que no se van a producir estaciones, no va a haber variaciones, no vas a tener la vida natural que tenemos en la Tierra, donde hay unas épocas con más calor, otras épocas con más frío, dentro de unos límites, pero va a permitir que se desarrolle mucho nuestra vida. Si nos fijamos en el sistema solar, solamente Marte es el que se parece más a la Tierra en cuanto a la inclinación del eje de giro. La Tierra tiene un eje que oscila muy poco, entre 22 grados y 24, con periodos altísimos, más de 40.000 años, para los cambios estos. Y el hecho de tener esa inclinación es lo que hace pues, que tengamos en diciembre la misma radiación sobre una superficie mucho más grande que en junio es mucho más pequeña, por lo cual la cantidad de calor que incide por centímetro cuadrado es más alta en junio que en diciembre. Otra condición importante que parece actual es la duración del día. Si la estrella le pasa como a Venus, que dura 240 días, el giro de la estrella pues estará 120 días mirando a su estrella y dentro de 120 días en la oscuridad. Y son muchos días, mucho tiempo para que o esté recibiendo radiación intensa o esté en el frío. Por lo cual, la duración del día y la noche debe ser también algo a considerar. Nosotros tenemos unas duraciones que nos valen para lo que es el desarrollo tanto de nuestra vida como de la vida vegetal. Eso es importante. El tema de lo que es la precisión y la notación no afecta prácticamente en cuanto a lo que es las condiciones de habitabilidad y no tiene más trascendencia. Si tiene, por ejemplo, el caso de la fuerza de marea. La fuerza de marea que tenemos entre la Luna y nosotros, donde, gracias a debido a esa fuerza, pues parece que la Luna siempre nos está presentando la misma cara. Siempre vemos la Luna, vemos lo mismo, vemos la cara opuesta. Entonces, este es el peligro que hay de que las diferencias de masa entre los cuerpos que están girando hagan que se acoplen el uno con el otro y entonces uno gire sin hacer su rotación. Y por otro lado, esto también es algo que hemos tenido en cuenta, y es que en un sistema como el nuestro, el sistema solar, los planetas interiores, que son los planetas telúricos, de alguna manera tienen la protección de planetas exteriores que hacen de guardianes de cara al acceso de lo que son los asteroides, los cometas, los meteoritos, que pudieran llegar a incidir en cualquiera de ellos y crear grandes desastres y grandes problemas. Entonces, Júpiter es el gran guardián que nos protege un poco de todo lo que de alguna manera intenta venir, ya sea del cinturón de Kuiper o de alguno de estos, hacia nosotros, incluso del asteroide, del cinturón de asteroides, de su gran gravedad atrae a estos cuerpos o los desvía, de forma que no deja que entren fácilmente en el interior de lo que es la parte de los planetas telúricos. Y una vez que hemos hablado de estrellas y de todo, hemos dicho, bueno, pero en nuestra galaxia,
eso se cumple en todos los sitios. Todos los sitios de nuestra galaxia son exactamente iguales. Es decir, ¿es homogénea la galaxia? Pues no, no es homogénea, con lo cual también tiene sus complejidades. Nosotros consideramos la galaxia, en principio, tengo, que sea un dibujo un poco, no digo naif, pero el dibujo nos permite ver fácilmente que una galaxia como esta, que está muy de canto, tiene una parte exterior, en la que vamos a llamar bulbo, que tiene el agua, y lo que está es formada con estrellas viejas, una metalicidad muy pequeña, entonces poco apropiada para formar planetas. Pero las estrellas que hay por aquí no son propias para formar planetas. La parte interior, que es el centro, es el bulbo, este tiene estrellas viejas, tiene mucha proximidad, en la gran concentración de las estrellas, la cercanía del agujero negro central, pues tampoco es muy adecuada para desarrollar vida en esa zona. Y luego nos queda esta dos, donde se desarrollan los brazos. Se llama disco grueso, que son estrellas viejas, normalmente de galaxias canibalizadas, que son pobres en metales, por lo cual tampoco es una zona apropiada a formar planetas. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que se llama el disco delgado. El disco delgado es donde se sigue formando, dentro de los brazos se sigue formando estrellas, continúa la formación de estrellas, y la única zona donde se reúnen las condiciones como para que pueda desarrollarse vida real. Como veréis, parece mucho, pero luego cada vez las restricciones son más grandes, ¿no? Y ya no hay tantos sitios donde se pueda desarrollar vida. Bueno, este es lo que nos falta. Aquí, como en el fondo, hay un disco alrededor de lo que es la barra, en nuestro caso, de nuestra galaxia. Uno de los brazos está el Sol, está dentro de ese círculo, y este círculo verde es el que se estima que sería válido para que haya estrellas donde se puedan desarrollar planetas con vida biológica. Uno de los estudios más recientes lo que han hecho ha sido simplemente estudiar la edad y la distancia al centro galáctico. Entonces se ve que esta zona es la que se considera como la más válida para que haya estrellas con posibilidades de desarrollar planetas con vida, y dentro de ella pues, está el Sol. Y esto es todo. Ya sabemos un poquito más de lo que es la habitabilidad dentro y fuera de la Tierra. No sé si os he hablado demasiado, si os ha quedado alguna duda. Bien. Has hablado de vida biológica. ¿A qué se llama vida no biológica? Pero se supone que bios significa vida. Se supone que bios significa vida. No se sabe. Es decir, aquí hemos sido capaces de escribir una serie de condiciones que se deben de reunir para que con el conocimiento que tenemos nosotros de lo que es la vida biológica, pueda funcionar. Sí, por temperatura, por distancia. Hemos procurado poner las condiciones que nos parece que son las nuestras. Es una vida no biológica. Yo no sé las características que tiene para que yo le pueda comparar con el estado de y pueda sacar las conclusiones, que no sabemos. Nos podemos imaginar cuando estamos hablando de otros tipos de vida, y dicen, no, es que nosotros tenemos la vida funcionando en la química del carbono. Y si cogemos y empezamos a hablar de, pues no sé, con el silicio, pues sí, salen los peces de cristal, esos que te pintan a veces. Bueno, sería el silicio, ¿por qué? Porque, hombre, se parece al carbono, pero no es el carbono. Entonces, las características que tiene el carbono, muchísimas, de deformar esa inmensa capa que puede formar, eso no lo puede formar el silicio. Como disolvente, el agua es el mejor disolvente que hay, pero el amoníaco también es un disolvente. Una vida de silicio en amoníaco, pues yo no debo decir que no exista, pero realmente yo no me la imagino. Yo me pienso que muchos de los señores que están estudiando esto, que saben bastante más que yo, pues tampoco se la imaginan, ¿no? Entonces,
por no intentar entrar en el mundo que le llaman la ciencia ficción o la imaginación, es que no sabemos qué características puede reunir o debe de reunir un tipo de vida que sea distinta a lo biológico. No sabemos. Como imaginar por imaginar, pues bueno, puedes imaginar y las películas y eso, pero no sabes. Realmente, vamos a ver, seriamente no sabemos cómo imaginar una vida que sea distinta a la biológica para poder estudiarla a las condiciones de su desarrollo. No sé, una vida biológica, si tiene los mismos pasos que una vida no biológica, igual que la biológica, o pegaría saltos. Si no, es que desde que nacen ya se hacen mayores. Y de mayores, no lo sé. No puede ser, hombre, no puede ser. Piensa que si admites una célula, a base de silicio, su ADN, sus 4 bases púricas también tienen el silicio. Eso es imposible. Es que digo yo que a mí no, eso ya no. Había una vida no basada en el ADN. Eso sí, eso lo podríamos imaginar, según tú. Vamos a ver, el ADN tal como yo lo concibo, no, de esto no sé mucho, pero lo que yo concibo es decir, el ADN al fin y al cabo es el aparato, el sistema en el que residen los mandatos, las órdenes que se le dan a una célula para que haga cosas. El sistema operativo está ahí. Entonces, yo puedo, ahora mismo se ha llegado a la conclusión, se ha descubierto una manera, se ha descubierto una forma de funcionar ese ADN dentro del mundo de la química del carbono. Y es bien, porque en el fondo tú vas a seguir necesitando proteínas, vas a seguir necesitando una serie de compuestos químicos que si no son hechos a base de carbono va a ser difícil hacerlo, si no con carbono, tendrás que hacerlo con otra cosa. Con otra cosa, cadenas de más de 6 átomos va a ser difícil que las hagas. Entonces, pues no sé, en fin, vamos a hacer ADN, pues no sé cuál sería el ADN de un mundo de silicio. Y cómo funcionaría, en dónde residiría, cómo estaría dentro de lo que llamaríamos moléculas de silicio. Esto, le voy a echar una pequeña mano a Mariano. Esto, los biólogos consideran que si hay vida extraterrestre ha de estar basada en el carbono y en el agua, casi seguro. Y se da la circunstancia de que carbono y agua lo hay por todas partes y además abunda más que el silicio en general. Entonces, si abunda lo que funciona, ¿para qué vamos a buscar vida con elementos que se considera que es más complicado? Pensar si puede haber otro tipo de... Y además el silicio pues está muy descartado. Entre otras cosas no hay óxido de silicio, no hay una molécula CO2, hay un SiO2, pero es un silicato, es la fórmula media de la arena. También podemos pensar, cuando estamos hablando de estas cosas, que siempre si puede funcionar lo que... En condiciones normales, yo me acuerdo cuando te decía, en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, en las condiciones normales, en las que nosotros estamos acostumbrados, funcionan de una manera. En altas presiones, en altas temperaturas, ¿ya? No sé, porque nadie lo sabe tampoco. Si tú te imaginas, pues bueno, hay por ahí, además no la sabemos buscar, unos microbios, unas bacterias que son capaces de aguantar la presión del agua del mar, porque están a 3.000 metros y 4.000 metros. Y eso está a lo mejor pues a 100 y pico atmósferas. Entonces, una molécula, al fin y al cabo son unicelulares, que son capaces de aguantar la presión de 100 y pico atmósferas alrededor de su envoltura, pues, tiene un comportamiento muy distinto a ti y a mí. Que nuestras células no, vamos, son imposibles, no lo aguantan. Entonces, ese comportamiento puede hacerle funcionar de una forma distinta, pues no lo sé. Su metabolismo, ¿cómo es? Pues tampoco lo sé. Pues ese metabolismo para ser capaz de crear una envoltura que aguante 100 atmósferas. Y quien dice eso te habla de las famosas también estas... Esto, vida en la Tierra la hay que aguanta las 100 atmósferas. Bacterias en Río Tinto, por poner el famoso ejemplo de la acidez. Dicen, nada, que claro, está en un ambiente ácido, donde tú, corrosivo, donde tú entras y se te quedan los huesos, porque la carne se te cae. Y se va muy bien ahí. Y aguanta esa acidez. Entonces, normalmente todo eso va a estar basado en una envoltura que es la que le va a permitir aislarse de ese medio agresivo. Ahora,
¿Cómo funcionan esas envolturas? ¿Cómo funciona ella, su metabolismo? ¿Cómo hace que esa envoltura esté ahí con las características suficientes para que no tener problemas? Pues sí, por eso es por lo que han tenido que abrir un poco la mano, decir, hombre, vida también se puede encontrar en sitios donde no sea la superficie con agua líquida, habiendo agua donde sea, arriba, bajo tierra, porque ahora mismo, el otro día estaba leyendo de que hay en México unos científicos americanos que estaban recogiendo unas muestras, decían, tenía un nombre, era así como noblite o algo así, claro, son una viscosidad, pero en el fondo es una viscosidad que caen como la estalactita, y esa viscosidad está llena de bacterias. Eso no he visto nunca la luz, nunca, ahí nunca llega la luz, que sepamos, nunca llega la luz. Tremendamente denso, y están cogiendo las muestras para estudiarlas. Bueno, pues ahí, lo que decía eso, estaba así de bacterias, estaba lleno. Entonces, esas bacterias, ¿cómo han llegado ahí? Esto, Mariano, yo creo que hay cuando se habla de habitabilidad, es que la vida pueda surgir. O sea, no, la vida, una vez que surge, o sea, ¿qué condiciones debe de tener un objeto para que la vida pueda surgir? Una vez que surge, se adapta y se extiende en la Tierra por todas partes. Entonces, lo importante es qué condiciones debe de reunir para que la vida surja, que eran las condiciones que había en nuestro planeta hace 4.000 millones de años, que son distintas a las que hay ahora. Entonces, esas son las condiciones que hay que buscar. Esa es la otra derivada. Y no, es la que hay que buscar, es la única. Estamos hablando de la situación de ahora. Claro. Pero claro, si queremos saber cómo puede surgir la vida, tenemos que ponernos en el momento en que la Tierra surgió la vida. Exacto. Y cuáles eran las condiciones. Es decir, donde la Tierra era anaeróbica, había CO2 por todas partes, teníamos los volcanes echando chispas y entonces dentro de ese mundo te encuentras decir que hay de pronto, dentro de esas de pronto no, poco a poco. Algo que se lo hace. Claro, eso se puede desarrollar igual en otro planeta. Y hombre, pues si en la Tierra, que tiene estas características, se ha desarrollado, también se supone que si algún planeta reúne las condiciones que tuvo la Tierra hace 4.000 millones de años, no se supone, hay muchos biólogos que aseguran, muchos científicos, que es forzoso que la vida surja. Bueno, fenomenal la charla. Una cosa solo, es sobre el calor interior de Célado. Por un lado estaba lo de las fuerzas de marea y por otro lado has dicho de la radioactividad interior. ¿Eso hasta qué punto se sabe? Es que es la primera vez que la radioactividad interior de Célado. Yo entiendo que es una estimación pura y dura porque tú no tienes, que yo sepa, ojo, tienes tecnología para detectar desde la Tierra, por ejemplo, si el agua expulsada tiene un nivel de radioactividad superior, esa agua que detectamos que sale como géiseres, tiene un nivel de radioactividad superior a la que debería de tener un agua normal que está saliendo de una fuente. Yo no creo que desde aquí a la distancia de Célado haya un aparato que sea capaz de detectar el nivel de radioactividad que tiene. Otra cosa es que tú, por el tamaño del planeta, por sus características, puedes pensar qué cantidad de calor se puede estar generando por fuerza de marea. Y que digamos, no es mucho, o es poco, o muy justo. Pero, hombre, pues, si a esto le ayuda una radioactividad intensa, fuerte, entonces estimas que debe de haber ahí una estimación, pero más que nada por el tamaño del satélite. No has mencionado, cuidado, porque lo que has mencionado, vaya que ya hay que empezar, lo que has mencionado de los americanos, eso es la leche, porque no han descubierto bacterias, han descubierto arqueas, que son organismos del tamaño de la bacteria, pero sin núcleo, luego no tienen ADN. Eso... Tienen ADN, tienen todo. No está envuelto.
Las bacterias tienen el ADN. Que yo cuando surge el tema de la astrobiología, yo siempre digo, yo soy de astro, los de biología son vosotros. Este señor es el que te puede explicar mejor que yo. O sea, tienen ADN. Vamos a ver, la única manera de reproducirse es tener una memoria donde está todo lo que hay que saber. Y eso es el ADN, el ARN o lo que quieras. Entonces lo tienen. La diferencia de las, digamos, de los procariotas o los eucariotas es que los eucariotas tienen el ADN envuelto por una membrana, con lo cual está algo más protegido, mientras que las procariotas lo tienen diseminado por ahí. Lo mismo que tienen digamos, en el agua de la célula, pues proteínas enzimáticas y lo que quieras, pues tienen también ahí una cadena muy larga. Una bacteria tiene 2 millones de codones que están por ahí sueltos, además habitualmente en un anillo. Y con eso es con lo que se reproducen. Lo mismo que los organismos más grandes, pues lo tienen envuelto en un núcleo y normalmente en trozos que les llaman cromosomas. Pero sigue siendo ADN. Entonces, ¿dónde tienen la información? Otra, lo que habíamos estado hablando, otro sistema para contener la información vital. Vamos a ver, pero lo más sencillo es tener un sistema que cumple las condiciones. Sí, yo quería hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el estado actual de la ciencia en cuanto al origen de la vida en la Tierra o en cualquier... o sea, lo de las células que estuvisteis hablando, células biológicas? Y otra es lo de tipos de extraterrestres, o sea, es decir, ¿la gravedad influiría también en el tamaño de los animales? Ya, o sea, ya evolucionada la vida, ¿no? Por ejemplo, eso que se ve en las películas de Avatar, de los dinosaurios, de los mamíferos, de las aves, etc. Tú, antes, de la primera pregunta, el nivel que hay ahora, hay varias teorías sobre el origen de la vida y la evolución de la vida. Algunas, el grupo de cosmología no hace mucho, pues estuvieron explicando, Carmelo nos estuvo explicando un poco lo que se entiende por las últimas teorías de cómo pudo nacer la vida en la Tierra y cómo se ha ido desarrollando. En cuanto al segundo, es un problema de gravedad. Es decir, si tú tienes un cuerpo de una masa muy grande, vamos a pensar simplemente que sean más de 5 masas terrestres, bueno, pues eso tiene, y está dentro de un planeta, dentro de un radio, para llamarle, aunque sea mayor que el de la Tierra, pero tampoco es desproporcionadamente grande, tú tienes una gran densidad, tú vas a tener una gravedad muy intensa. Entonces, los seres que vivan en ese planeta tendrán que tener, vamos a decir, unos sistemas de apoyo muy fuertes, en definitiva, unos huesos muy fuertes, y posiblemente no puedan crecer mucho, pero esto es una imaginación mía. Pero, ¿por qué? Pues les va a costar mucho desarrollar, pero acabarán adaptándose, por supuesto. Y aunque no sean muy altos, y aunque tengan unos huesos muy duros y muy fuertes y sean muy distintos a los huesos que desarrollamos nosotros, y a lo mejor no puedan dar saltos muy grandes, pero están ahí. No hay nada que lo evite. Yo creo que todo lo que está diciendo ahora Mariano es ciencia ficción. Es decir, la vida que pueda haber por ahí es vida, en principio, microbiana. Hombre, puede haber vida compleja, pero no se está pensando mucho en ello. Y luego, como la vida se adapta al medio, si hay un planeta con mucha gravedad, pues los organismos que en su estado evolutivo pueden sobrevivir, pues serán los que haya ahí. Si son de cierto tamaño, pues tendrán que tener las condiciones, como cuando los peces han pasado a la Tierra, han tenido que soportar la gravedad. O las plantas han tenido que soportar la gravedad, pues han tenido que desarrollarse, hacerse robustas en ese sentido. Pero yo creo que de eso, pues que estamos muy lejos de saber nada de eso. De hacer ciencia ficción. Hazte una idea, por ejemplo, en el caso de Venus, que lo tenemos aquí. Perdona, y tenemos que pensar en principio en vida microbiana, que eso sí la puede haber dentro de las limitaciones que dijo antes Mariano, de que digamos que
planetas que tengan 2 masas terrestres, 3 masas terrestres, para que las atmósferas permitan que la luz solar llegue a la superficie, que haya la fotosíntesis, a todo esto, pues serían seres adaptados a esas condiciones, de gravedad y de presión, y etcétera, etcétera. Bueno, yo, para que tengas idea de las condiciones en las que nos movemos. Tú tienes Venus, que tiene una presión atmosférica tremenda, como 90 veces más grande que la Tierra, hasta el punto de que todas las sondas que se han tirado a Venus y ya han conseguido aterrizar, yo creo que la que ha durado más son 2 horas. A las 2 horas ha reventado. La presión la ha destrozado, la ha aplastado. No hemos sido capaces de mandar allí nada que sea capaz de aguantar 90 atmósferas. Entonces, a partir de ahí, pues eso, mundos raros que tengan presiones raras, temperaturas grandes, tal. Las características, las condiciones de la vida ahí, pues serán las que tengan que ser para aguantar esas condiciones, pero lo que sí es verdad es que no hay nada que lo impida. Pero si hay más presión es porque hay más masa, ¿no? ¿Perdón? Si hay más presión es porque hay más masa, ¿no? No, en el caso de Venus no es que una atmósfera distinta a la atmósfera terrestre. Está formado como un gas distinto a lo de la atmósfera terrestre. Una atmósfera muy densa. Aquí la mayoría es hidrógeno, y en el nitrógeno, y en el caso de allí, pues todo es anhídrido carbónico y tienes hasta ácido sulfúrico. CO2 y unas presiones tremendas, ¿no? Pero es por el peso de lo que es la atmósfera sobre el suelo. Vale. El jefe no venía, pues. Ya, lo he visto.